Una semana más aquí en Flujo de Letras. Iniciamos con la frase del escritor irlandés Oscar Wilde que dice: los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza. Es decir, no hay libros ni morales ni inmorales. Ante el arte no podemos prejuiciar. Ante un libro no podemos decir, ay, si está bien escrito o no está bien escrito. Simplemente es una realidad que te comparte y que tú obviamente tienes que apreciar, si tienes que procesar, entender ese mundo que te está dejando en tus manos y en tu gran imaginación. Bien, vayamos con nuestro aparador literario. ¿A quién tenemos esta semana? Seguimos, sí, con la poesía, pero en esta semana tenemos a un señor, un gran poeta español llamado Antonio Cipriano José María Machado Ruiz, más conocido en el ámbito literario como Antonio Machado. Él nace un 26 de julio de 1875 y muere un 22 de febrero de 1939. Él, obviamente español, nacido en la región de Sevilla, está comprometido con su trabajo poético. Él pertenece a la generación de los poetas del 98. Es uno de los más jóvenes. ¿Qué características tiene este grupo de poetas? Cuatro principales aspectos. Primero, que tienen una identidad y un ambiente totalmente nacionalista. Manejan un lenguaje sencillo, tienen una política de izquierda y además también la poesía con un trabajo en el sentido o dirigido al sentido de la vida. Obviamente Antonio Machado tiene una poesía con un corte modernista que va evolucionando hacia una poesía totalmente intimista y simbolista, la cual madura, ¿sí?, en una poesía comprometida con lo humano y la contemplación de la existencia. También su poesía está llena, obviamente, de una sabiduría ancestral. Él llega a realizar sus estudios en el Instituto de Libre Enseñanza y culmina su preparación en el Instituto San Isidro. Además, él va a morir exiliado, ¿sí?, de su país, de España, y obviamente en este exilio él puede contemplar una agonía de esa Segunda República Española. Él llega a conocer a Rubén Darío, a este gran representante del modernismo latinoamericano, y tiene una gran influencia en su trabajo poético y es una constante en el trabajo de Antonio Machado. Él también va a estar trabajando y laborando en la editorial Garnier. Más adelante va a ser partícipe y colaborador de la compañía teatral de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. También va a ingresar en 1927 en la Real Academia. Muy joven, queda viudo. Esto le ocasiona problemas bastante duros, emocionales y crisis. Sin embargo, se va a dar la oportunidad de conocer a la poetisa Pilar de Valderrama, quien va a ser la Guiomar de sus textos poéticos, y con ella va a tener relaciones totalmente secretas y ocultas. Antonio Machado tiene tres aspectos importantes en su obra poética. Primer aspecto es más bien el ambiente intelectual. Segundo aspecto es el folclore andaluz y el aspecto institucional, ¿sí?, de todo un poeta y académico. Y el tercero y último es su España, la España de la época que a él le tocó experimentar y que dejó obviamente atrás por esos aspectos políticos que lo exiliaron. Antonio Machado va a escribir teatro, ¿sí?, conjuntamente con su hermano Manuel. El teatro que construyeron ambos no era necesariamente un teatro comercial. También llegaron a hacer adaptaciones bastante interesantes. Entre esas adaptaciones de Lope de Vega, sí, comedias como El perro del hortelano, La niña de plata, o también la adaptación de Hermione de Víctor Hugo. Y quiero compartirte unas líneas de la poesía de Antonio Machado, pero aquí continuamos con otra recomendación. En el lugar de que yo te recomiende alguna película relacionada, no, más bien la poesía se relaciona con un arte súper importante y primordial. Son hermanas, es decir, la música. La semana pasada, más bien, que hablé de Alfonsina Storni, te recomendé la canción de Alfonsina y el mar, que fue inspirada por el suicidio de esta poetisa. En este caso,
Antonio Machado, sus textos poéticos han sido musicalizados y uno de ellos, uno de los expositores más importantes de Antonio Machado va a ser Joan Manuel Serrat. Puedes buscarlo y escuchar cómo musicalizó y de manera magistral y extraordinaria los textos poéticos de Antonio Machado. Te comparto, yo creo que sí lo has escuchado, aunque seas muy joven o por circunstancias de la vida, lo hayas o no lo hayas escuchado, es totalmente extraordinario. Así es que vea la música y también el texto poético. Y dice el texto poético de Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Esto es lo que te comparto de Antonio Machado, que lo puedes escuchar musicalizado por Joan Manuel Serrat y es extraordinario. Ahora, nos vamos con nuestra colación literaria. Tengo a dos poetas españoles. Me voy a seguir con la tendencia española, pero en este caso siglos atrás. ¿Sí? Son poetas místicos en nuestra colación literaria. Dos grandes del siglo XV, que es Teresa de Ávila. Su nombre real es Teresa Sánchez Cepeda Dávila y Ahumada, conocida como Teresa de Ávila por la región en la que nació. Y San Juan de la Cruz, que San Juan de la Cruz fue su discípulo. Ambos poetas se les considera místicos. ¿A qué o cómo podemos definir a un poeta místico? Misticismo significa esa relación que tiene el hombre, el ser humano, con la divinidad, es decir, con ese concepto supremo de Dios. Ellos escriben precisamente esa relación a través de la poesía, de una manera extraordinaria y maravillosa. Ellos en la poesía vas a encontrar que no tienen a un Dios castigador, ni a un Dios que se molesta por todo y que todo es pecado. Ellos realmente van a ese concepto medular, no al que se ha aprendido o que has aprendido o que te han enseñado. Entonces la poesía es una de las mejores maestras en cuanto a estos temas. Y Teresa de Ávila se le conoce también como la doctora de la Iglesia. Ella va a ser renovadora de muchas cuestiones, incluso tuvo que ver con la Santa Inquisición, por lo que escribía y lo que decía, pues decían que era una especie de bruja, ¿de acuerdo? Entonces, ambos, sí, Teresa de Ávila como San Juan de la Cruz, tienen posturas de ese misticismo. Teresa de Ávila, su postura era que era ascética, se le denomina como ascética porque es un vínculo y la forma de comunicarse con Dios. Es decir, el cuerpo es caprichoso, el cuerpo a veces quiere mandarnos y no permite la espiritualidad. Entonces había que educarlo. Por lo otro lado, San Juan de la Cruz lo que hace es decir, no, el cuerpo me permite experimentar el ambiente y la presencia de Dios. Entonces, más bien es el medio, no es que hubiese una disputa entre estos poetas místicos, sino más bien es su forma de entender a Dios. Uno, donde el cuerpo puede ser el estorbo, y el otro, donde el cuerpo es el medio para comprender esa experiencia religiosa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vayamos con las recomendaciones de estos grandes poetas místicos, que el grupo de los poetas místicos podemos decir que es un sincretismo importante del Renacimiento español. San Juan de la Cruz tiene La noche oscura del alma y Canto espiritual. En el caso de Teresa de Ávila es El libro de la vida y Las moradas. Te comparto un texto pequeño de Teresa de Ávila. Y dice: vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Una antítesis. ¿Cómo entenderlo? Pues eso, la contradicción. Y hasta aquí nuestro flujo de letras. Amor, paz y salud. Cuídate, nos vemos la próxima semana. Dale like. Si no te has suscrito, dale click a la campanita. Me puedes encontrar también en Instagram como María del Rayo o en Facebook como Rayo Vega. Escribirme tus comentarios y sugerencias a los correos de lovecraft31@hotmail.com o paraisodantesco@gmail.com. Hasta la vista.